En domingos pasados hemos estado viendo, ¿verdad?, el gran poder de Dios. Hemos visto lo que son las 10 plagas, ¿ok? 10 plagas que a la última, la 10ª, fue que el faraón no pudo más y tuvo que dejar libre al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero fueron 9 donde el corazón del faraón estaba bastante duro, que no quería dejar liberar a su pueblo. Y bueno, no más que le tocó la última, y le tocó, como se dice, donde más le dolió, o donde más les duele, y fue la pérdida de su primogénito, ¿ok? Y todos los primogénitos del pueblo de las familias egipcias. Y el faraón, como vimos, mandó a llamar a Moisés y decirles que se vayan. Esa última plaga, ya Dios sabía lo que iba a hacer, inclusive mandó a preparar la fiesta para la Pascua, y el pueblo de Israel, en todas las puertas, tanto en los postes como en su dintel, marcaron las puertas con la sangre de un cordero perfecto. Y eso no permitió que la muerte entrara en el pueblo de Israel. Y con esa misma salida, ellos partieron, ¿verdad?, hacia donde Dios los guiara. Y es muy bonito, ¿no? Cuando me imagino ese pueblo, ¿ok?, después de tantos años de esclavitud, de trabajo forzado para ellos, y le dicen: pueden irse, váyanse, no los queremos ver. Los egipcios estaban como vamos a decirlo así, como locos, diciéndole: no, vete, váyanse, no lo queremos más, es más, toma. Le dieron dinero, le dieron oro, le dieron armas inclusive, pero querían que se fueran, porque les tocó algo, la fibra, como se dice así, la fibra de la pérdida de un ser querido, el primogénito. Y bueno, y hoy vamos a ver esa otra parte, la partida de ellos, y vamos a leer primeramente, vamos a ir leyendo en Éxodo capítulo 13, nos toca para el día de hoy, y otras lecturas más adelante. Éxodo capítulo 13, del verso 17 hasta el 22. La palabra del Señor dice así: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no lo guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esta era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Moisés llevó consigo los restos de José,
porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo: pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etán, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y le daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto le permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Es importante resaltar de que el pueblo de Israel, a pesar de estar viendo una tras una de las pruebas contra el pueblo egipcio, el pueblo de Israel no llegaba todavía a entender el poder maravilloso del Señor. Más bien se quejaban, ¿ok? Se quejaban porque, lógico, venía una prueba y el faraón le ponía más trabajo. Venía otra prueba y así sucesivamente, y el pueblo de israelita se quejaba, ¿ok? Se quejaba y se quejaba. Pero cuando llegó la última prueba, ellos estaban contentos, felices, ¿verdad?, de que ya por fin salen. Y ahí en el verso 17 dice que partieron, ¿ok? Y aquí podemos ver que Israel tuvo una experiencia durante desde las pruebas, y lo que vamos a ver más adelante, una experiencia histórica sobre la fe. Porque ellos, miren, no tenían nada. Ellos más bien decían: Dios nos ha olvidado, ¿ok? Pero Dios, a pesar de sus quejas y de todo, Dios seguía, ¿ok?, interviniendo por ellos. Y durante todo este tiempo, ¿verdad?, de su salida de Egipto hasta ir por los diferentes, llegar hasta la tierra prometida, ¿verdad?, se ve la presencia de Dios con ellos. Y bueno, ellos la vieron, como dijimos aquí en el versículo, en la nube y en la columna de fuego. Hay algo que llama la atención del por qué Dios no toma la vía más corta, sino que toma la ruta más larga. Según estuve leyendo, la ruta más corta creo que eran 15 días para llegar a la tierra prometida, ¿ok? Y duraron 40 años en el desierto dando vueltas y vueltas. Pero no es que Dios estaba equivocando de camino, que agarraba, que en vez de ir para Chacao agarraba a Petare, no, nada de eso. Sino que Dios tenía un propósito, algo específico con ellos. Hay que entender que ellos duraron dentro del pueblo egipcio 430 años, más o menos, ¿ok? Desde que Jacob, ¿verdad?, se fue a encontrar con su hijo José, ¿ok?, que le dio esa bienvenida, y los abrazaron y se abrazaron y entraron, y José dijo que los iba a cuidar y los iba a proteger. Tal vez así fue en los primeros años, pero posteriormente a eso, ¿verdad?, esa protección se transformó en una esclavitud. Fueron esclavos, porque hubo cambios de faraones en ese tiempo, ¿ok? Y los egipcios tomaron al pueblo de Israel
como su fuente, vamos a llamarlo así, económicamente su fuente de producción, ¿ok? Porque ellos eran los que estaban haciendo el trabajo fuerte para los egipcios. Entonces, eran 430 años. Imagínense ustedes, yo quisiera decir, perdónenme porque no tengo ahorita claro, ¿hace cuánto apareció el internet? En los 95, ya tenemos el aspecto tecnológico, gracias. Entonces, fíjese, desde el 95, vamos a poner 95, desde el 95 hasta el 2000, van 5, hasta el 2015 van 20, o sea, hace 22 años. Pero al principio, no todo el mundo tenía internet, solamente algunos que otros, ¿verdad? Al principio. Pero posteriormente, en la medida en que iba avanzando los años, ya el internet, el avance tecnológico corrió, ¿verdad? Y ahora todo el mundo está, como yo lo llamo así, tecnológico, captado hacia el internet, ¿ok? Inclusive hasta los celulares. Ahorita hasta hay niños pequeños con celulares, con iPad. Todos andan en la nube. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, en tan poco tiempo, como la mente de cada uno de nosotros ha sido influenciado por la tecnología y por la información que hay en la red, en la internet. Ahora ustedes, en el tiempo cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado, no había internet, no había nada, pero ellos estuvieron 430 años allí. Y fueron 430 años que fueron bombardeados. ¿Por qué? Fueron bombardeados por cultura egipcia, por ídolos, por ceremonias, tantas cosas, que en 430 años, ¿ok?, ellos ya tenían en su mente una mentalidad egipcia, vamos a llamarlo. Aunque muchos otros, que vamos a ver ahorita, otros no era así. Pero bueno, entonces ellos salen. Y Dios podía haberlo llevado tranquilamente, porque Dios es el Dios Todopoderoso. Él con un soplo, como hizo con el Mar Rojo, que lo abrió, así pudo haber derrotado a cualquier filisteo que se le hubiese presentado. Pero el propósito de Dios era otro: llevarlos por un camino para que ellos pudiesen poco a poco ir lastrándose, ir quitándose esas mentalidades y que ellos pudiesen tener una fe verdadera en el Dios Todopoderoso. ¿Ok? Israel, cuando sale de allí, no estaba en condiciones de asumir ellos solo la responsabilidad de la libertad, porque no podían. De hecho, ellos estaban saliendo con lo que tenían, porque no le dieron ni chance de hacer comida en algunos casos. ¿Okay? Poca comida, lo que había, porque le dijeron: se me van, agarras tu mueble y chao. ¿Ok? Entonces, también, aparte de eso, tenían que aprender muchas lecciones que el Señor tenía para ellos. Tenían una fe muy débil en Dios, a pesar de haber visto todas las cosas que Dios les había dado en ese momento durante esas 10 plagas. Ellos habían visto el poder de Dios, mas sin embargo su fe en Dios era muy débil y había que
aumentarla, desarrollarla, de que ellos tuvieran fe genuina en ese verdadero Dios. Y aparte de eso, no tenían madurez, estuvieron 430 años esclavizados, ¿okay? Y como pueblo no tenían una madurez y necesitaban madurar. Y por último, como les dije, tenía más de 400 años de cultura egipcia, de idolatría y de cultos egipcios, que había que erradicar. Me perdonan la palabra, pero es algo fuerte. Había que erradicar esa cultura en el pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios quería, en la medida de que ellos iban en ese peregrinar en el desierto. Hay algo muy importante. Me río por lo muy importante porque siempre digo esa palabra. Y lo que le dije anteriormente, de que también hubo hombres que estaban certeros, estaban, como se dice, conscientes, estaban, como se dice, sin duda de que Dios los iba a sacar de Egipto y los iba a ayudar. Había gente, y uno de ellos era José. Y me gusta la versión que aquí dice, en esta versión Nueva Traducción Viviente, que dice, cuando José le pidió a sus hermanos, ¿ok? Cuando José le pidió a sus hermanos la promesa de que cuando viniera Dios, sus restos, cuando Dios lo sacara de la esclavitud, que sus restos fueran llevados con su padre. Entonces, aquí dice, pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Eso lo podemos ver también en Génesis 50:25. Ahí está el momento de los últimos días de José, cuando les hace prometer a sus hermanos que sus restos lo llevaran. ¿Okay? Y me gusta la versión en este sentido de Reina Valera del 60, porque dice ciertamente. Es algo que él estaba más que seguro. Era algo que él no tenía duda. Y por eso él le hace ese pedido. Ciertamente Dios vendrá por ustedes, los visitará y nos sacará. Bueno, llévenme con ustedes. Y eso es lo importante. Tenía la certeza, tenía efectivamente e indudablemente de que eso era cierto. No había cabida de duda alguna. Él estaba seguro en lo que él había creído, en lo que él había vivido y en lo que él había experimentado en su propia vida. ¿Okay? La vida de José, él siempre mantuvo a Dios como frente, como guía. ¿Okay? Y de hecho, cuando él va a interpretarle los sueños al faraón, él siempre ponía Dios por delante. Él estaba seguro, a pesar de todo lo que le había pasado, a pesar de todo lo que le habían hecho sus hermanos, pero él estaba seguro y confiando en Dios. Y la pregunta en este momento es: ¿tú ciertamente estás seguro en lo que has creído? ¿Tú ciertamente estás seguro de que tu base es Dios? ¿De que tu norte es Dios?
de lo que Dios ha hecho por ti? Eso es lo importante. Podemos tenerlo acá en la mente porque lo hemos estado en la iglesia ¿por cuántos años? 10, 15, 20, 30, 40 años, y todos los domingos leemos, vemos, y el que se para aquí a predicar dice todo acerca de Dios, acerca de Jesucristo, y lo hemos escuchado y lo tengo aquí en la mente. Pero aparte de tenerlo en la mente, he puesto mi confianza en Él. Es lo importante que cada uno de nosotros hagamos. Con ese evento de la salida de los restos de José, fue justificada su fe, la fe que él había puesto en Dios. Y bueno, y vemos los últimos versículos, ¿verdad? Que ellos parten, comienzan su peregrinar, ¿verdad? Y allí ellos están viendo que en el día tienen una nube, y esa nube no es que iba allá adelante y bueno, allá veo la nube, allá va. No, era una nube que los protegía del sol, del calor, ¿ok? Y también era una columna de fuego en la noche que alumbraba todo, ¿ok? Y les daba calor. En las noches en los desiertos, eso es frío, yo. De hecho, no sé si fue el año pasado, que leí una noticia que en el Sahara había nevado. Increíble, ¿verdad? ¿No lo sabían? Pues sí. Lógico, no en todo el Sahara, pero en una parte, ¿ok? Había nevado. En las noches en el desierto es frío, ¿okay? Entonces, por eso la columna de fuego que alumbraba y les daba calor, y también los guiaba, porque tanto de día andaban como de noche también, porque ellos todavía tenían el switch en su mente de que, oye, éramos esclavos allá, mira, vamos a darle rapidito para que por si acaso los de allá se arrepientan y vengan contra nosotros, así que vamos a darle. Y iban, como se dice ahí, como decimos a veces aquí en el argot, íbamos a chola, rápido. Entonces es importante. Pero a pesar de esto, bueno, ellos vieron todo el poder de Dios palpado a cada momento por la presencia de Él que iba delante de ellos. Pero bueno, llegó la parte más difícil, y era la del momento de cuando salieron y llegaron al Mar Rojo. ¿Okay? Ellos tuvieron que devolverse, eso lo vamos a ver en el capítulo 14. Y ellos, el Señor les dijo que se devolvieran porque iba a suceder algo allí muy importante. Iba a suceder algo trascendental para el pueblo de Israel, para que en cierta forma terminaran ellos de creer, de tener fe en ese Dios que lo estaba guiando. Allí vemos en el capítulo 14, vamos a estar en el día de hoy desde el capítulo 13, los últimos versículos, hasta el 19, pero vamos a ir, como se dice, saltando algunos versículos, ¿ok? Entonces aquí en este capítulo 14 se ve el momento en que los egipcios se dan cuenta, después de estar pasando por ese dolor, se dan cuenta en cierta forma de lo que había sucedido, lo que ellos habían hecho. Ellos en su mente, me imagino, bueno, ¿y ahora quién nos va a trabajar?
Se iba a poner el faraón a trabajar, se iba a poner los principales a trabajar para proveer el alimento o proveer toda su producción. Entonces, pero hay algo más importante, que es que Dios, ¿verdad?, revela su estrategia. Del versículo 1 hasta el versículo 4 dice así: entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones: ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla, frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón, lo que le está diciendo Dios a Moisés, entonces el faraón pensará: los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto, y una vez más endureceré el corazón del faraón, y él saldrá a perseguirlo. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Y esto se lo revela Dios a Moisés. Y ya le está diciendo, ¿ok?, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? La estrategia ya le dice a Moisés: bueno, mira, dile al pueblo que regrese a esta zona, me perdona mi pronunciamiento, Pi-Hahirot, ¿ok? Y esperen ahí, frente al mar. Y hay algo muy característico en este momento, que Dios, una de sus características muy importantes, que Dios todo lo sabe, Dios es omnisciente, ya sabía lo que el faraón iba a hacer, ¿ok? Y él se iba a manifestar, iba a dar gloria a través del faraón. Él se iba a dar la gloria a través del faraón. Entonces allí estaban contentos todavía el pueblo de Israel, felices y contentos. Y llega el momento en que los egipcios, ¿verdad?, tienen y se dan cuenta de lo que habían hecho. Y ellos deciden allí, de acuerdo a las informaciones que le dan al faraón, y dice: están atrapados entre el desierto y el mar Rojo. Entonces el faraón con sus guerreros, y sacaron 600 carros, los más livianos y fuertes posibles, y fueron tras ellos, porque ellos ya habían pensado eso, lo que les dije anteriormente. Ya ellos habían perdido, como se dice, bueno, ya perdí al muchacho, bueno, y ahora cuando se encuentran con la forma, ¿y cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a producir? Y los egipcios eran fuertes en esa región, ¿ok? Entonces la intención del faraón era ir a buscar a los israelitas para regresarlos a Egipto para continuar su esclavitud. Y bueno, y ellos arrancaron. Moisés hizo lo hizo con el pueblo, lo que Dios le había mandado, y el pueblo estaba contento, estaba alegre, hasta que llegó el momento en que el pueblo de Israel levantó la voz y vio que venía el ejército egipcio. Ya se les olvidó lo que Dios había hecho durante el tiempo de 10 plagas, ¿ok? Y durante su tiempo del recorrido de la nube de humo, de la columna de fuego, ya se les olvidó. Les alcanzó el miedo. Y eso es algo normal.
Porque a veces nosotros vamos por allí y a veces yo, por ejemplo, tengo unos compañeros de trabajo que a ellos no les gusta ir por el centro porque tienen miedo, porque ellos dicen la inseguridad, no, que me van a robar, no, yo no voy para allá. Y es normal de que el ser humano tenga miedo y en un momento te dé miedo, pero cuando tu confianza está en Dios, no hay cabida para el miedo. Amén. Debemos ser precavidos, sí, pero debemos mantener una confianza en Dios, que Dios nos va a guiar y nos va a cuidar. Pero ellos allí, el pueblo de Israel, que estaban, bueno, ¿para dónde corremos? Si vamos para allá nos vamos a ahogar, si venimos para acá nos van a agarrar los egipcios. Ellos estaban pensando que los egipcios venían era a matarlos, ¿ok? Que ellos los iban a matar. Y de hecho, ellos, el reclamo que le hacen a Moisés es en base, es que en Egipto no hay sepulcro donde podemos ir a morir, donde podíamos morir. Aquí, ¿quién nos va a sepultar? Y es indudable, y todos lo sabemos acá por la historia, de que los egipcios tenían una cultura, vamos a llamarla así, funeraria, donde hacían tremendas tumbas para los faraones, mausoleos, ¿ok? Y ellos estaban pensando en eso, tenían todavía el cassette de la cultura egipcia. No se habían todavía sacado el cassette, olvídate de Egipto. El chip ahora, ¿verdad que sí? El chip, no se habían sacado el chip. Entonces, lógico, ellos comenzaron a reclamarle a Moisés. Y hay algo muy importante, muy bonito acá. Es que, lógico, Moisés sabía, porque ya Dios le había revelado lo que iba a hacer. Y que ese ejército iba a ser para la gloria de Dios. Se iba a manifestar de tal forma que se iba a glorificar. Entonces, Moisés le dijo, bueno, estén quietos, tranquilo. ¿Quién está con nosotros? ¿Ok? Pero el pueblo estaba, wow, mira Moisés. ¿Ok? Entonces Moisés le va y tiene que ir con Dios y Dios le dice, bueno, levanta tus manos. ¿Ok? Y allí comienza cómo Dios se va a glorificar a través del pueblo egipcio, a través del ejército de Egipto. Aquí vemos algo muy importante, el poder de Dios. No era el poder de Moisés al levantar las manos, no señor. Esa era la señal, era el poder de Dios que se iba a manifestar en ese momento, porque el mar se iba a abrir en dos y el pueblo de Israel iba a caminar por allí. ¿Ok? Y lo otro es que también lo está viendo el pueblo de Israel, y lo otro es que la nube va a la retaguardia entre el pueblo de Egipto, entre el ejército de Egipto y el pueblo de Israel. Oscuridad para los egipcios, luz para el pueblo de Israel, para que fuesen caminando. Y esto lo está viendo el pueblo de Israel, lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Y la gloria fue para Dios, porque una vez que pasó el pueblo de Israel, Dios le dio la orden a Moisés, como ustedes saben,
de que las aguas volvieran a su cauce. Y hay algo muy importante, que dijeron los egipcios: vámonos de aquí, porque el Señor, Dios, está peleando por este pueblo, por Israel. ¿Okay? Dios está peleando por Israel. Y la pregunta, para traerlo a la actualidad: ¿Dios está peleando por nosotros? ¿Estás dejando que Dios pelee por ti? ¿O es que tú mismo estás peleando? Entonces, la gloria se manifiesta allí, y el pueblo de Egipto, el ejército de Egipto y el pueblo después, supo que Dios es soberano y tiene poder, y destruyó a su ejército. Y es lo que nosotros debemos tener en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nosotros como hijos de Dios es mantener nuestra fe en Él. Pero también es una fe en obediencia, porque fe sin obediencia no hay camino. La fe lleva a la obediencia, y es lo importante. Y Dios quiere hombres y mujeres de fe, obedientes a su palabra. ¿Okay? Y bueno, allí se formó entonces el gran bonche, vamos a llamarlo así, el gran bonche. El pueblo de Israel vio la manifestación de Dios. Y bueno, ya en los capítulos 15 vemos la fiesta, los cantos de Miriam, ¿ok? Y la alabanza que le hicieron a Dios, y la adoración tal, que bueno, que eso fue tremendo. Y uno dirá: oye, eso ya los israelitas se sacaron el chip, ya está listo, ya así. Ellos estaban contentos allí. Pero en los capítulos 16, ¿verdad?, vemos otra vez dos historias, que son el maná y la codorniz, donde nuevamente el pueblo de Israel se quejó. Se quejaron ante Moisés porque tenían hambre y no tenían que comer, pero no aprendieron la lección de que deben estar quietos y firmes a la espera de Dios, que Él iba a orar, y sino que comenzaron otra vez a quejarse, a clamar. Y luego también tenemos la del agua, que no tenían agua para tomar. ¡Wow! Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, que se hacía una fila larga para tomar en el filtro, que me llevaban los 5 o 10 minutos de receso que nos daban para volver a entrar a clase. Y cuando estaba llegando ya había que entrar a clase. No, a veces ni daba chance de tomar. Imagínense, aproximadamente 2 millones de personas para tomar agua. Y allí se ve, no había bebedero, pero ahí se ve el poder de Dios, ¿verdad? Cuando le dice a Moisés: toca la piedra, golpea la piedra, y sale el agua. Pero ¿cómo saldría esa agua? Eran 2 millones de personas, más los animales que tenían, y más los vamos a llamarlo así, los pipotes
los tanques de agua que tenían que llenar. Vasijas. Vasijas. Ok, pero fíjense ustedes. Gracias, hermana. Hablando de agua. Gracias, hermana, gracias. Ustedes se imaginan, no era un chorrito lo que salió de esa peña, de esa roca. Fue lo suficiente para que todos tomaran, para que todos se saciaran, y a veces yo diría para que todos también echaran un nadito, bañarse, ¿ok? Para dar de tomar a toda esa gente. Y a veces también ellos viendo la parte de lo que está sucediendo, y ellos siguen con el chip viejo, el chip. Ya no es, estamos en la era, y ellos seguían con el AT, la XT, las primeras computadoras que existían. Entonces, es importante que nosotros también entendamos, hermanos, en la actualidad, a veces no comprendemos el poder de Dios tan grande que hay. Tan grande que hay. Y a ver, escuchamos testimonios. Hemos escuchado al pastor dando testimonio del poder de Dios, de cómo Dios se ha manifestado de alguna forma. Reciente, nos quitaron unos equipos, estaban decomisados, la guardia los decomisó, llegó el pastor Anel con el pastor Elías y los otros dos pastores que no me acuerdo ahorita los nombres de ellos, y comenzaron a hacer la gestión. Nosotros por aquí comenzamos a orar, la hermana Daisy mandando mensajitos, el pastor mandando mensajitos, Belki por otro lado mandando mensajitos. Señores, vamos a orar porque nos quitaron unos equipos que era para llevar el mensaje de Dios a la etnia, allá a los indígenas. ¿Okay? Hermano, y Dios obró. Nos devolvieron los equipos, y para la gloria de Dios y gracias a Dios, esos equipos ya están en su sitio. Amén. Amén. ¿Okay? Que eso es un testimonio que nos va a tener la hermana Daisy al final. Pero podemos ver también el poder de Dios en cada uno de nosotros. Si nosotros nos ponemos, yo siempre digo esto, una línea de mi vida, nací aquí y aquí voy viendo esa línea de mi vida paso a paso. Puedo ver, puedo visualizar lo grande que es Dios y de lo que Dios ha hecho por mí. Hay algo, mira, que el Señor tiene que haber hecho en tu vida. La primera en mí es que soy hijo de Dios. Y ese es un milagro. Gracias a Dios nací en un hogar cristiano. Mi padre era pastor. Mi primera madre no la conocí, murió. Pero mi segunda madre estaba estudiando para misionero. Pero escuchó el grito de mi papá y se quedó con mi papá. ¿Ok? Y se quedó en otra misión, exactamente. Una misión de criar a cinco muchachos. Pero bueno, gracias a Dios. ¿Ok? Y eso era muy fácil. El hecho de que mi padre era pastor, y mi madre su apoyo no garantizaba que yo era hijo de Dios. Dios tiene hijos, Dios no tiene nietos. Eso es muy importante que entendamos. Y Dios quiere que tú entiendas esta palabra que estás leyendo hoy, que estás oyendo hoy, de que Dios, así como hizo grandes cosas con el pueblo de Israel para transformar su mentalidad, su conciencia, Dios quiere que tú entiendas de que tu misión
es llevar el Evangelio a otras partes y que tú entiendas lo que Él ha hecho en el pasado, está haciendo en el presente y va a hacer que entiendas lo que es el futuro, que no lo vemos, pero esa es la fe. Y bueno, estamos volviendo con lo de la etnia Joti. Están allá, ya llegaron, todos los equipos están allá. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Ese es un milagro. Pedirle a Dios, como pasaron en los mensajes, que Dios los haga invisibles. Porque habían, no me acuerdo cuántos equipos eran, que no les dieron permiso para llevar. Y le dijeron, a su propio riesgo. Bueno, y tenemos un Dios poderoso que los guardó, los guió y llegó todo allá. ¿Ok? Y no hubo problemas, no hubo enfermedades, no hubo picaduras de insectos, picaduras de serpiente, de araña, ni nada. Pero ya están allá. Y todavía Dios se tiene que manifestar porque, bueno, necesitamos a nuestro pastor de regreso. ¿Okay? Y faltan todavía varios días para que esté con nosotros. Pero así como los llevó, Él los va a traer. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Entonces, aquí vemos lo que pasa con el pueblo de Israel, que viendo las 10 plagas nuevamente, la salida, destruyó a todo un ejército, dio para el día carne de codorniz, y para la mañana el pan, el famoso maná, pero ellos continuaban con su rebeldía, con su chip egipcio. Eran 400 años, eran 430 años que estuvieron ellos allí. Y no es fácil quitar toda una vivencia, toda una cultura. Y por eso los 40 años también en el desierto, porque había que limpiar poco a poco. Entonces, bueno, en el capítulo 19 viene Moisés y lleva al pueblo de Israel al monte Sinaí. ¿Okay? Y allí hacen un pacto. Dios quiere hacer un pacto con el pueblo de Israel. ¿Okay? Y bueno, el pueblo de Israel estaba contento porque Dios les había suplido todas las cosas. Y entonces ahí hay un pacto. En el capítulo 19, donde dice: exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor los llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúnciala a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. ¡Wow! El Señor le lanza este pacto, pero ya el Señor sabía lo que iba a pasar.
El Señor sabía, estaba clarito de lo que le iba a pasar. Porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero quería hacer un pacto con su pueblo. ¿Ok? Y aquí Él le hace mención a Moisés y le hace el recuento de cómo lo trajo. Y le cuenta, mira, dile, mira, los traje hasta aquí, te di esto, mira, a pesar de que te portaste así, te entregué esto, te di esto, te regalé esto. ¿Ok? Y quiero hacer un pacto contigo. Y Él lo dice, ahí la parte de como las alas del águila sostienen a su polluelo. Es una bonita historia de que las águilas hacen sus nidos en los peñascos altos. ¿Ok? Cuando tienen su cría y ven que ya el pichoncito está listo como para, ellos los van sacando del nido y lo lanzan. Cuando ve que ya le falta no sé cuánto para que choque contra la roca, se lanza la madre, ¡guas!, y recoge al pichón. Y eso lo hace siempre, para que el águila, el pichón de águila, pueda comenzar a mover sus alas. ¿Ok? Entonces, vemos el amor de Dios. Desde que salieron de Egipto, los ha acurrucado el mismo Dios. Los ha llevado en sus alas. Y eso es lo que Él quiere que ellos entiendan. Y quiere hacer ese pacto de que, mira, si me obedeces, ese es el pacto. Mira, te daré estas cosas, prometo esto. Pero si no me obedeces, wow, viene el castigo, no te voy a dar nada. Pero allí dice, ahora bien, si me obedeces y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Dios es el creador de la naturaleza. Dios es el creador de este mundo, de lo que conocemos tierra y universo. Todo es de Él. Pero Él quería identificar al pueblo de Israel como su especial tesoro, para cumplir en ellos el propósito que Él tenía para el mundo. Eso es lo importante. Lo que representaba Israel, el pueblo de Dios, para las naciones, era su especial tesoro. Iba a ser también real, sacerdocio y nación santa. Wow. Allí el pueblo primero, el pueblo especial entre todos los pueblos. Dios tenía un propósito universal en elegir a un pueblo para ser su tesoro especial. Se había declarado el mismo propósito a Abraham al llamarlo, al hacer el llamado a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Y aquí, a través de Israel, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok?, iba a cumplir su misión, su propósito. Y como ya sabemos, iba a ser el nacimiento de nuestro Salvador, el Cordero de Dios. Y era la mano. Israel iba a ser un medio, un instrumento en las manos de Dios para la redención de todas las naciones. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Y sabes algo muy importante, que en ese plan estabas tú. En ese plan estabas tú, Miguel. La redención de todas las naciones. Estabas tú, estaba yo, estabas tú, hermana Daisy. En todas las naciones.
un reino de sacerdote, en el versículo 6, que dice: y ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. El propósito divino en que Israel fuese una nación misionera. El pueblo de Israel debía ejercer un papel sacerdotal en beneficio de todas las naciones. Tenía que interceder, debía instruir en el camino del Señor y debía indicarle el camino de salvación. Es importante. Y una nación santa, bueno, yo creo que todos estamos claros porque el pastor nos lo ha dicho mucho, ¿verdad? ¿Qué es ser santo? ¿Qué es santidad? Ser apartada. Entonces Israel iba a ser apartada para cumplir los propósitos de Dios. Israel debía ser apartada para consagrada a Dios, para ser consagrada a Dios. Para Israel el privilegio de pertenecer a Dios y vincularse con Él por medio del pacto llevaba una responsabilidad de ser santo. Y algo muy importante, que Dios no forzó al pueblo de Israel a hacer ese pacto. Pero cuando el pueblo de Israel escuchó, ellos dijeron: aceptamos el pacto. Pero allí hubo algo que Israel como que tampoco entendió lo que estaba prometiendo. Porque por todo lo que había pasado, Él lo prometió. Pero vemos posterior, y que lo vamos a ver más adelante en los próximos domingos, cómo nuevamente el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel retrocede y vuelve a quejarse y vuelve y pierde el pacto. No pierde el pacto, no, desobedece el pacto y no cumple el pacto. El pacto se fundamenta en los actos de gracia de Dios a favor de Israel, es decir, en lo que Dios haría por Israel y no lo que Israel había hecho o prometido hacer por Dios. La gracia de Dios, esa es la gracia, de que Dios, por su amor, por su misericordia, tenía un compromiso con el pueblo. No era el Israel con Dios, era Dios con Israel. Y vemos nuevamente acá cómo es Dios quien busca al hombre. Muy importante. Dios busca al hombre. No es el hombre que busca a Dios, es Dios que busca al hombre y va en defensa del hombre. Que es importante. Para terminar, Dios es el Señor de la historia. Se revela a sí mismo por medio de sus hechos históricos. Dios es el Señor de la naturaleza. Como creador, la naturaleza está a la disposición de Dios para cumplir con sus propósitos divinos. Dios es el Señor del hombre. Amén. Porque Dios escogió a Moisés. El carácter de Moisés él era favorito, era fuerte. Y bueno, lo agarró y lo amoldó y lo puso de una forma que hasta el día de hoy entendemos lo que Dios ha hecho o hizo en Moisés, en una de las personalidades sobresalientes. Y hay que estar claros, tenemos que estar claros. ¿Dónde está tu norte? ¿Dónde tienes tu mirada? ¿Ok? Dios guía a su pueblo.
el pueblo de Dios debe estar seguro de la dirección de Dios. Tú debes estar, nosotros debemos estar seguros la dirección que Dios tiene para nosotros. Y diariamente tenemos que estar buscando esa dirección. Diariamente, a cada momento. En estos tiempos difíciles y que a medida que vaya pasando los años, el mundo se va a poner más difícil, porque no vamos a hablar de Venezuela, sino el mundo, tenemos que buscar cuál es la dirección de Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros. Dios es el único que conoce nuestro camino, pero depende de nosotros que nosotros vayamos buscándolo a Él para que Él nos muestre su camino. Dios guarda y guía continuamente nuestro andar. Amén. Y es lo importante, Dios guía, pero ¿qué debemos hacer para que nosotros podamos entender, comprender cuál es ese camino, por dónde debo andar? Y como les dije al principio, nosotros somos profesionales, hemos estudiado, tenemos conocimiento, somos gerentes, somos gente de negocio, somos ingenieros, somos contadores, somos X. Y a veces ese conocimiento queremos afianzarlo de que ese es el conocimiento. Y no debe ser así, porque el conocimiento es de Dios y la sabiduría es de Dios. Y Dios nos ha permitido que lo poquito que nosotros sabemos, lo poquito que nosotros podemos hacer, Él lo ha permitido y nos los ha dado. ¿Okay? Entonces es importante que nosotros sepamos, concienticemos dónde estoy, cuál es el camino. No mi conocimiento, sino el conocimiento que Dios quiere para mí y el camino que Dios quiere. Mantengamos la mirada en nuestro Dios y sigamos la dirección siempre segura de Dios. No permitamos que el adversario confunda nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo les digo, sin fe y sin obediencia no podemos agradar a Dios. Es importante que entendamos eso. Y una frase última, que cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, perdemos la visión hacia Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso, sino que nuestra visión, nuestra mirada sea para el Señor. Amén. Señor, agradecido estamos por tu amor, tu misericordia, porque Señor, a través de esta palabra hemos visto tu poder. Hemos visto, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso. Eres soberano sobre la naturaleza, sobre nuestras vidas, sobre la historia. Tú eres soberano, Señor. También hemos entendido y hemos comprendido, Señor, de que sin ti nada somos. Que nosotros mismos no podemos salvarnos, Señor, sino solamente tú nos puedes guiar, nos puedes salvar, Señor. Que nuestra fe, Padre Santo, sea cimentada cada día más y más en ti. Que nuestra mirada sea única y exclusivamente a ti. Sabemos y entendemos, Señor, de que en este mundo el diablo está bombardeándonos, Señor, constantemente, Señor, de muchas maneras. En la parte secular, en la familia, en el trabajo, Señor. Satanás quiere destruir la familia. Pero, Señor, te tenemos a ti, que tú eres nuestro Dios todopoderoso, que nos libra, Señor, que vas por delante de nosotros como esa nube y como esa columna de fuego, Señor. Que vas al frente de nosotros abriendo camino, Señor.
Tú eres nuestro Jehová que provee, nuestro Jehová sanador, nuestro libertador, Señor. A veces creemos, Padre Santo, de que nuestros libertadores son otros. No, Señor. Tú eres nuestro libertador. Tú eres el que nos da la salvación, Señor. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, Padre Santo. Gracias, Padre, por esa provisión tan hermosa, Señor, de que tuviste con el pueblo de Israel, constantemente con ellos, de proveerle el camino, el diario pan, Señor. Y en esta actualidad, Señor, también tú nos provees el camino, nos provees, Señor, la alimentación y nos provees lo más importante, Señor, nos proveíste a tu Hijo Jesucristo para que pudiésemos tener entrada a ti, Señor, poder tener un camino, Padre Santo, hacia ti. Gracias, Señor, te damos por ello. Te pedimos, Dios, que tú nos guardes, Padre Santo, y que nuestra mirada día a día sea cada día más, y nuestra fe, nuestra obediencia será solamente para ti, Señor. Como tú dices en tu palabra, que sin ti nada somos. Y es verdad, no somos nada y no podemos hacer nada, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Y llévanos, Padre, con tu paz, tu bendición durante toda esta semana, Señor. Y todo lo ponemos en tus manos, a cada uno de nuestros hermanos. Provee, Señor, de sus necesidades. Guárdalos de todo mal, Señor. En Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén.